Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Leticia Moneta y Felipe Venegas Lynch. Muestro acá el libro. Chicos, bienvenidos a Entrevidas. Muchas gracias, hola Gracias. Mauro. ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, vamos a estar hablando de la novela, esta que escribieron entre los dos, ¿no? A cuatro manos, El deshielo, publicada ahí por la gente de La Ría Ediciones. Bueno, para empezar, quería preguntarles, bueno, ¿cómo fue esto de escribir una novela entre los dos? Fue muy divertido y no fue conflictivo a pesar de que estamos casados hace mucho tiempo. Eso es un dato de color. Y en cuanto a lo práctico, teníamos la idea de qué era sobre qué queríamos escribir y pensamos este método en base a un drive que hacíamos. Y bueno, empezó bastante espontáneamente, pero surgió una frase que planteó Leti y, y a ese archivo le pusimos de nombre novela policial. Era algo que todavía no tenía forma, pero teníamos la idea de escribir juntos algo que tuviera una estructura parecida al policial, con algunos temas que nos venían dando vueltas. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo en una dinámica que era, eh, cada uno escribe en ese documento, no lo podemos comentar en nuestra vida cotidiana porque convivimos con ahora tres hijas, en ese momento dos, porque llevó un par de años, y había que hacer avanzar el texto. Entonces no podíamos corregir lo que el otro escribía y no lo podíamos comentar. Entonces, de repente, cuando uno tenía un rato libre, nos sentábamos en la compu y veías si el otro había escrito 2 líneas o 3 páginas. Las leías y continuabas. Eso fue una primera etapa. Y, o sea, en principio no fue, digamos, a raíz de una imagen disparadora en este caso, fue a partir de una frase que se te ocurrió a vos, Leti. Sí, yo tenía esta frase con la que empieza el libro, todavía no. Sí, sí, La muerte es un auto blanco, si no me equivoco. Sí, Sí. la primera frase de la novela. La muerte es un auto blanco y de ahí seguimos. sí. Siempre con esta idea de... Era una especie de cadáver exquisito, porque nadie podía modificar, sabíamos lo que había antes, pero no podías tocar, ni podías ponerte de acuerdo sobre cómo iba a seguir la cosa. Que en parte está bueno, pero uno paraba cuando se le acababa la inspiración o se bloqueaba y el otro arrancaba. Y bueno, y después avanzamos bastante así. Sí, pero ese primer archivo que se llamaba novela policial, creo que es de 2017 o Sí. 2018, ¿no? Lo habíamos rastreado, ya no me acuerdo la fecha exacta, y bueno, y avanzamos, no sé, unas 30, 40 o 50 páginas, y en ese momento, bueno, ahí ya como que paramos un poco y sí empezamos a releer y pasamos a la otra dinámica que era negociar los cambios y correcciones. Entonces era como un proceso de que yo revisaba lo que hacía Leti, Leti lo que hacía yo, y nos objetábamos los excesos de cada uno y surgían sugerencias, pero todo era consensuado. Es decir, nadie podía hacer una modificación que no estuviera aceptada por el otro. Un control de cambios, digamos. No, terrible, terrible, ¿no? Es lo que pasa por ahí cuando uno va a publicar con el editor que por ahí quiere tocar algo y no, esa puja, en cierto modo. Y Bueno, con eso nos ahorramos un trabajo, porque finalmente cuando les mandamos a los chicos de la editorial, no tocaron nada. claro, quedó tan Habíamos pulido entre conocido ustedes. tanto que ninguno, o sea, dijeron, va Sí, así. tenían dos comentarios que eran como sugerencias y muy abiertas y fue muy, muy ágil el proceso de pasar a la maquetación y todo eso, por suerte. Pero bueno, ese primer archivo surgió hacia un fin de año y lo trabajamos en unas vacaciones. Después empezó el año y quedó como en stand-by y lo retomamos al siguiente verano o algo así. Ya después, de nuevo, en esta dinámica de ir agregando cosas, pero ya siempre con esta idea de que revisábamos, corregíamos, volvíamos para atrás y en un momento empezamos a hacer como pruebas de lectura con Amigos. amigos, conocidos. Había una versión como con 30 páginas de audios, esta parte donde están los Hay una audios. parte que hay audios. ¿Sabes Y alguien qué? nos dijo, si paso esto, sacamos, quedaron 4 páginas. Y Sí, sabes Pero que algo que me llamó, bueno, me gustó mucho la novela, y algo que noté es que no se nota mucho, ¿no? Que la escribieron dos personas diferentes. ¿Cómo fue ese trabajo? hubo días de sentarnos los dos a leer así, ante la computadora,
sí, no, sí, no. También nos conocemos mucho de las mañas, entonces como que yo sé cuál es su vicio y él lo mismo. Entonces como que era fácil ahí negociar, ¿no? Sí, sí, de Y hecho, hay mucho que no sabemos quién sí, escribió ya. sí, como que hay ciertos Claro. momentos como hitos de que sí, como el comienzo o el final o algunas cosas, Bueno, el auto este, blanco también aparece, ¿no? En el Final. final. nos queda la referencia, pero después hay un montón de zonas, la gran mayoría, las que ya ni nosotros distinguimos quién lo hizo, porque Bueno, y digamos, también, fuimos metiendo mano Claro, los dos. por los lados y se fue como puliendo, recortando, reescribiendo. bueno, y también al contrario, amigos que lo leen y dicen, tal frase es tuya, tal frase es de él, Sí, ¿viste? Claro, gente que yo no, bueno, no los conozco, pero no se nota, ¿no? Como que hay dos personas distintas, no se nota, está muy bueno eso porque es la parte más compleja por ahí. Encontrar un tono, ¿no? El Digamos, fade, ahí que uniforme. vos. Así que está bien logrado. Bueno, ¿cómo nace, digamos, más allá de esta frase? ¿Cómo fueron escribiendo? En un momento armaron una especie de escaleta. Es la historia de Felicitas, ¿no? Esta chica que busca volver a Uruguay, en realidad, ¿no? A investigar esto que hablan ustedes del toque policial. Bueno, un accidente en el que muere la madre, el padre queda cuadripléjico. No estamos spoileando nada, ¿no? Digo, eso se no, no, da no. cuenta al toque. Pero ¿cómo fue trabajando esto? ¿Ustedes les gusta mucho también el género policial? A mí me gusta mucho el género policial. Eh, Participo hace muchos años de un UBACIT de literatura y cine policial que aparece ahí nombrado de costado. Y a vos no tanto. No, la que es devota del policial es Leti, y yo he leído y me gusta, pero no, no es que no me considero fanático. Pero sí sirvió, nada, como un horizonte para tener un norte al principio. Y bueno, y también es como que el policial tiene eso de ser muy estructurado en un punto, entonces también que te ayuda a darle forma y a tratar de focalizar como siempre el enigma. Obviamente no terminó siendo una novela policial en sentido tradicional, ni tampoco en sentido no tradicional, no sé bien qué es un híbrido, pero hay cosas que conectan con eso. Bueno, está esto que decís, ¿no? Está el enigma, está esta investigación que hace la narradora, pero también está el tema de los vínculos, ¿no? Su relación con el ex marido, con el hijo, con el alpinista, ¿no? ¿Cómo fueron apareciendo esos personajes, por ejemplo, el alpinista? Que tiene también un rol importante, ¿no, Santiago? Es muy simpático porque en realidad es un personaje inventado plenamente a partir de una frase que una vez dijo una conocida en común que dijo, yo tengo un hijo que escala. Y de ahí le dimos para adelante. Esto da Construimos toda la historia claro. falsa de este personaje. Sí, pero bueno, eso también fue divertido, digamos, porque esos personajes y referencias como que también al conocernos tanto es como que cualquiera de los dos que pusiera algo, enseguida uno lee al otro en su historia personal, en sus vivencias, en la vida cotidiana, porque viste, por ahí te cruzaste con algo y uno lo mete al mundo de la ficción y la ficción se lo devuelve transformado y eso empieza como a contagiar todo y entonces los personajes van tomando vida propia, por así decirlo. Este, y entonces de repente te encontrás, bueno, que por ahí lo hacíamos hacer algo a Santiago, que después decíamos, no, por ahí no, por acá sí. Y bueno, tiene un hijo, cómo es, o felicitas, o cómo se llama. Ir descubriendo también los nombres, dándole forma, construyendo el vínculo, la historia personal de cada uno. Eso fue muy, muy divertido y de nuevo, surgió todo de un modo tan espontáneo y sin ninguna expectativa que, digamos, fue decantando, le dimos el tiempo para que decantara y después pasar meses, por ahí nos reencontramos con el texto, cada uno por separado, y decimos, che, esto está bueno, bueno, Retomemos. retomemos, o esto es cierto que es totalmente excesivo, saquemos, cortemos, reescribamos esto, pero ya más en función de la historia que se va armando. Es como que uno entra por ahí con una idea y el tiempo la va transformando y lo mismo
los ecos de la realidad que acompaña el proceso de escritura nos iban devolviendo como información de un modo muy sincrónico que iba entrando y entonces transformaba y nos permitía seguir. Y bueno, y así fuimos avanzando. De hecho, bueno, hay una parte que también, para, digamos, justificar también lo de Santiago, ¿no? Y ese viaje, dice una frase como que los dos tienen fantasmas del otro lado del río. Sí, Sí. cuando están por tomar el buquebús. Sí. Y No, de hecho, nos pasaba que obviamente todo el mundo asume que yo soy Felicita, porque soy una narradora femenina, y entonces todo el mundo asume que él es Santiago. Entonces pasó de gente que le preguntara a conocidos, pero tenía 3 hijas mujeres tu sobrina. ¿Es con el alpinista que los tuvo? Porque es como que siempre se empiezan a mezclar y él pasó a ser un alpinista para mucha gente. Me se equivocó bueno, a mí me de pasó la... que cuando iba a empezar a leer, sin leerlo nada todavía, pensé que iba a ser por ahí alternado, un capítulo cada uno, ¿no? Dos narradores diferentes. Sí, Sí. mucha gente se imaginó eso como diciendo, y bueno, ¿y dónde está la parte Claro, del escritor? Sí, si estamos los dos parados, me felicitan a mí y él se queda como, claro, que tenía que. Yo también claro, no, estaba, claro. Aparezco en la tapa. ¿Y claro. en qué momento sintieron que encontraron la historia? O sea, como para buscar publicar, ¿no? Uno, siendo escritor, escribís mucho y a veces hay cosas que quedan guardadas, ¿no? Y no ven la luz. Eh, pero acá cuando dijeron, bueno, esto realmente vale la pena para publicar o para buscar editorial. Yo creo que empezamos como 2019, No, yo creo que después, yo creo que 2020, ¿eh? sí. 2021. Sí, ese momento que después de que pulimos esa parte de audios y todo eso, y como que nos aparecieron como un par de cosas que nos permitieron como hacer avanzar la historia, como para ya tener una longitud de novela corta, pero de novela al fin, y también nos acercaron a un cierre y ahí creo que sentimos que ya estaba, y ahí sí, por ahí se lo habíamos dado a leer a algunas personas, y ya fue como un cierre, y ahí fue abocarnos a, bueno, ver qué pasa con esto y empezar a probar. Sí, y ahí es gente que te dice, mandala a tal lado, mandala a tal lado. Bueno, fue en pandemia, pues yo me acuerdo que escribía muchas editoriales preguntando, ¿reciben manuscritos? No. O sea, no llegaba a mandar la Sí, sí, novela no. nunca. Pasa mucho eso. Sí, y cada vez va a pasar más por ahí van, ¿no? Publicando cada vez menos. Y ahí, ¿cómo llegaron a la ría? ¿Ustedes habían leído algún libro de la editorial? Sabíamos que existía, y Carolina Fernández, que es la correctora de la editorial, es muy amiga nuestra, y sabemos que ella tenía un vínculo con Ariel Ides, que los conocía, y también lo conocíamos, nada, de lejos a Ariel. Y ella nos Y dijo, che, claro, y ¿no? alguna vez lo habíamos considerado, y bueno, después de estos intentos fallidos de conseguir que la leyeran en otras editoriales, eh, o alguno que lo leyó y nos dijo que no era lo que estaban buscando, dijimos, che, ¿por qué no les escribimos a los de la RIA? Y le pedimos a Caro el contacto y dijeron, bueno, sí, mándensela, mandamos el mail como quien no espera demasiado, y unos meses después recibimos una respuesta con mucho entusiasmo, y bueno, fuimos bastante escépticos al principio porque dijimos, bueno, si seguro que hay algún gato encerrado o algún tipo de arreglo que no nos va a convencer. Y no, y después nosotros estábamos de viaje, y cuando volvimos y tuvimos una reunión así virtual, y ahí conocimos, vale, hablamos directamente con Ariel, con Andrea y Agustín. con Agustín, y estaban súper entusiasmados, y bueno, y todo fue bastante fluido, digamos, no fue después eso, no hubo que hacer mayores cambios, hicimos la corrección, la maquetación, apareció la tapa, Muy linda la etapa también. Re linda, es de sí, Pilar. De Pilar, y, sí. y bueno, la idea era que saliera el año A pasado. fin de año. Para fin de año se suponía que iba a ser el quinto libro de ese año de La Ría, pero no llegamos. Tuvimos muchos procesos seleccionarios el año pasado que atrasaron el desarrollo de la Igual, publicación. es mejor por ahí, porque, ¿viste? A fin de año a veces es
complejo después. Sí, Está. sí, sí, a nosotros se nos hizo difícil porque nada, teníamos muchas ganas de que Claro. saliera y bueno, pero nada, salió finalmente en febrero y súper contentos, muy contentos con la editorial también. Ahora ya salió la segunda tirada, así que con la expectativa de que siga circulando. No, buenísimo esto, ¿no? También esto que dicen, bueno, ya en una segunda edición, igualmente el libro lo pueden conseguir. ¿Puede ser que lean un fragmento? De paso lo muestro nuevamente. Se lo pueden pedir a la editorial, El Deshielo. ¿Cuál leemos? ¿Van a leer los dos o si No, va a tienen? leer Felipe, ¿no? Bueno, Pará. ¿Quién lee, Felipe? Perfecto. dale, Azar, estoy abriendo cualquier página. al Dale. azar. Voy a leer el fragmento número 9 de la primera parte. Me entero de que Polly murió, así, de golpe, porque simplemente frené en su casa, que sigue siendo la misma de hace 30 años, y toqué timbre. Entonces volvió a ver a su hijo, el alpinista. Él me dio la noticia. Lo abracé en un gesto reflejo de aquella que fui hasta hace poco, lista para contener a la gente en desgracia, para garantizar que todo va a estar bien. No pude resistir el impulso de mi yo pasado y entré a la casa y me dispuse a escuchar su incómoda letanía. Él había ido al mismo colegio que yo, solo que un par de años más arriba, al mismo año que mi hermano. Quizás haya sido esa remisión al pasado lo que me empujó a ponerme el disfraz de quien ya no soy. No sé cómo llegué a decirle que me iba a Uruguay, cuando lo cierto es que todavía no tenía nada definido. Tal vez porque Polly era uruguaya y pensé que podría interesarle, pero también porque, ya puesta a ser quien fui, me resultaba difícil callarme, tolerar silencios y no intentar resolver problemas ajenos. Por suerte, él no me pidió que le hiciera ningún trámite. Dijo que él también tendría que ir para allá, que tiene una historia que cerrar. De repente, pienso por medio de una imagen instantánea que de algún modo hay, además de un espejo astillado en el que estoy atrapada, un espejo otro que desdobla nuestra historia y la invierte. Y ahí está él, atado también a una madre, en este caso una demasiado presente que se fue despacio y para siempre, como se muere también la gente a veces. Los dos tenemos fantasmas del otro lado del río. Quedamos en hablar para coordinar una fecha. Muy bueno, muy Bueno, bueno. ¿Leti, querés leer Bueno. algo? ¿Para cerrar, querés leer un poquito? ¿O no? No. No, no, que justo de casualidad De abrí casualidad esa, la frase que te dicen. la que vos habías dicho. invocamos al alpinista y a tu Sí, frase. tal cual. No sé, es que, no sé. Vos elegí la mía. Ahí Invertimos. está. Está. ¿Está? Sí, Es el fragmento 29. Perfecto. Voy a la casa de Mari y Jaime me recibe de lo más contento. Me informan que no tuvo ningún problema y me preguntan qué plan tengo. Me siento incómoda al contarles que mañana tengo una reunión con un comisario, porque de algún modo esto implica también que necesitamos quedarnos otra noche. Mari me dice que ella vivió en mi casa tantos años y que cómo no me voy a quedar en su casa. No le contesto que ella lo hacía por deber y sueldo y que mi único deber es agradecerle a ella su dulzura infinita de salvavidas humano. Les doy las gracias y llamo por teléfono al alpinista para contarle que todavía no vamos a volver. No logro entenderlo bien, pero el hijo de Polly parece estar ofendido porque no volvimos con él. Lo ignoro y me lo llevo a Jaime caminando a comprar algo para compartir con mis anfitriones a la hora de la cena. Muy bueno. Acá lo muestro de vuelta, El Deshielo. Chicos, un placer enorme tenernos acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a vos, Mauro. Hasta luego. Nos gracias, vemos. Mauro. Un Chao, abrazo, chao. adiós. Nos vemos.